Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 440. La investigación del Tarnis Bifalen. Una vez que las luces blancas y negras desaparecieron y el mundo dejó de girar a mi alrededor, volví a la Academia Real. Salí a regañadientes del círculo mágico a instancias de mis caballeros. Bienvenida, Lady Rosemaine, dijeron mis asistentes, saludándome colectivamente. Les sonreí a todos. Naturalmente, a estas alturas, no podía dejar que se me notara en la cara que no había querido volver en absoluto. Y así he vuelto, dije. Por favor, infórmenme de lo que ha ocurrido en mi ausencia. Rillarda y Lieseleta comenzaron a guardar mi equipaje del castillo mientras yo subía a Leslie y me dirigía a la sala común con mis otros asistentes. Les hice comenzar sus informes por el camino, con el libro que iba a añadir a la estantería del dormitorio descansando a salvo en mi regazo. Asistí a las fiestas de té de Lady Charlotte con Lieseleta, y enseñé a los asistentes de Lord Wilfrid mucho sobre los dulces y los temas de discusión recomendados, dijo Brunilde. Otros ducados se interesan mucho por las tendencias de Ehrenfest. Parecía que, al igual que el año pasado, los estudiantes de otros ducados manifestaban su interés por los dulces y las horquillas de Ehrenfest. Además, el libro de Ehrenfest que Hannelore había recomendado era ahora un tema de conversación candente, y las fiestas del té florecían con historias de romance. Ah, eso suena tan bien. Me gustaría haber estado allí. No podía imaginar una fiesta de té más atractiva que una llena de chicas delirando sobre los libros de Ehrenfest, e intercambiando historias sobre caballeros y romances. Desgraciadamente, eso también hacía que fuera varias veces más peligroso para mí asistir. El riesgo era simplemente demasiado grande, y ese hecho me hizo suspirar de decepción. Filine me miró y sonrió, con un claro brillo en sus ojos verdes. Lady Rosemaine, asistí a la fiesta del té de Lady Charlotte para recoger historias de amor y tuve mucho éxito, dijo. Además de eso, muchos aprendices de otros ducados entregaron historias que ellos mismos habían transcrito. Tal vez desea revisarlos usted misma para que podamos distribuir el pago. Espléndido, Filine. La idea de leer las historias acumuladas de otros ducados hizo que mi estado de ánimo diera un giro completo, pasando de la melancolía a una emoción abrumadora. Tras un momento de reflexión, aplaudí. No es posible refugiarse en el castillo, así que tendré que refugiarme aquí en el dormitorio. Como tenía prohibido visitar la biblioteca y asistir a las fiestas del té en las que se hablaba de libros, esta era la oportunidad perfecta para leer a solas en mi habitación. Aquí abundaban las historias nuevas y no había ningún Ferdinand que me pinchara constantemente con críticas. Ahora que lo pensaba, el dormitorio era probablemente mejor que el castillo. No, no. No puedo pensar así. Este es mi trabajo. Tengo que leer las historias que nos proporcionan los eruditos de otros ducados, y calcular cuánto hay que pagar por ellas. Luego, tengo que reescribirlos en manuscritos adecuados para ser publicados. Ah, estoy tan ocupada. Ojojo. Mi creciente emoción hizo que Leslie acelerara el camino de vuelta a la sala común, y pronto habíamos llegado. Bajé de mi pandabús y entré, encontrando a los estudiantes que habían terminado sus clases pasando el tiempo como les parecía. Wilfrid y Charlotte estaban esperando entre ellos. Sí que has vuelto pronto este año, Rosemaine. Bienvenida, hermana. Y así he vuelto, dije, ahora tan inspirada que di una sonrisa genuina en lugar de una falsa. Por favor, informa de lo que ha ocurrido en mi ausencia. Charlotte explicó que había asistido a varias fiestas de té para llenar el vacío que mi regreso a Ehrenfest había causado. Había terminado sus clases a un ritmo razonable y había presentado los símbolos maternales a las otras chicas, como yo le había recomendado.
Gracias a las presentaciones de personas como Lady Hannelore y Lady Adolphine, pude formar un gran número de conexiones con otros ducados durante las fiestas del té, continuó Charlotte. Lady Adolphine pareció muy interesada en la idea de compartir libros cuando se lo mencioné, pero como no tenía nada a mano para darle, le prometí que organizaríamos algo más adelante. Todavía teníamos prohibido informar a los de fuera sobre la tecnología de impresión, así que de momento Charlotte prestaba el mismo libro a una persona tras otra. En ese caso, dije, acabo de recibir un nuevo libro de Hal Denzel. ¿Puedes prestárselo a Drewanchel? ¿Un libro nuevo? Hermana, primero debemos leerlo, advirtió Charlotte. Sería impropio de nosotras prestarlo cuando no conocemos su contenido. Buen punto, respondí con un movimiento de cabeza y saqué 3 libros. 2 de ellos estaban recién impresos y los había recibido a través del sistema de depósito legal, mientras que el tercero me lo había regalado Hiebe Hal Denzel. Dejaré 2 de ellos aquí en la sala común para que los alumnos de Ehrenfest puedan leerlos. El tercero es de mi propiedad, así que yo decidiré a quién se lo puedo prestar. Se lo agradezco mucho, hermana. ¿Puedo prestárselo a Lady Adolphine en una fiesta de té, dentro de 2 días, entonces? Al parecer, a Adolphine le había gustado mucho Charlotte, hasta el punto de que la había invitado a otra fiesta de té. Me alegro de que las cosas le vayan bien, pero ahora estoy perdiendo la oportunidad de ser una hermana mayor increíble. Había pensado en esforzarme por socializar por el bien de Charlotte, a pesar de no tener apenas talento para ello, pero parecía que ella no necesitaba mi ayuda en primer lugar. Sonreí y asentí, sintiéndome un poco triste por lo rápido que crecía mi hermana pequeña. Pero por supuesto, respondí. Solo recuerda pedirle prestado un libro a Drewanchel al mismo tiempo. Un libro de Drewanchel, repitió Charlotte, agitando las pestañas. Efectivamente. Los libros son notablemente caros, así que, al igual que pedimos prestado un libro a Dunkelfelger cuando prestamos uno de los nuestros, debemos pedirle uno a Drewanchel también. Si no lo hacemos, ¿no parecerá que desconfiamos solo de Dunkelfelger? Pregunté, elaborando hábilmente una excelente excusa para conseguir libros de otros ducados. Charlotte palideció. Mis disculpas, dijo. No he tomado prestado ningún libro de Hillesenmeyer. Hillesenmeyer IV era un ducado medio y el lugar de nacimiento de la primera esposa del rey, la madre de Sigisbald y Anastasios. Era uno de los ducados que se había disparado en la clasificación debido a la guerra civil, y tenía un candidato a archiduque de la misma edad que Charlotte. ¿No te aconsejaron Harmut o Filiné que pidieras un libro por turnos al prestarlo? Pregunté, mirando a mis asistentes. Les había informado con mucha antelación de que debían guiar a Charlotte durante sus fiestas de té. Charlotte negó con la cabeza antes de que mis asistentes pudieran decir algo. Tus asistentes me contaron lo de tu intercambio con Dunkelfelger, hermana, pero yo lo había interpretado como algo especial entre tú y Lady Hannelore, que también ama los libros. Como dices, son muy caros y no se pueden sacar del ducado tan frívolamente. Por eso, nunca pensé en intercambiar libros con todos los ducados. Apoyé una mano en mi mejilla. Una parte de mí quería sugerir a Charlotte que dejara las cosas como estaban. Si presionar a Hillesenmeyer por un libro iba a resultar demasiado problemático. Pero al mismo tiempo, no quería que todos pensaran que podían llevarse nuestros libros cuando quisieran sin ofrecer nada a cambio. Un resultado así infravaloraría los libros de Ehrenfest y repercutiría negativamente en mi plan de reunir el mayor número posible de libros. Que Hillesenmeyer nos preste sus valiosos libros no será ciertamente un asunto trivial, pero tampoco lo fue para Dunkelfelger, dije. Por favor, hagan saber durante las fiestas del té que nuestros libros solo pueden ser entregados como parte de un intercambio. Además, póngase en contacto con Hillesenmeyer y asegúrese de que nos presten un libro a cambio. No me importa que necesiten tiempo para preparar uno, pero no podemos permitir que sean el único ducado que haya tomado prestado un libro gratis. Mis disculpas, Charlotte, debería haberlo dejado más claro. Oh, no, hermana. Todo es culpa mía por no haberlo comprobado bien. Me pondré en contacto con Hillesenmeyer de inmediato, respondió Charlotte y luego se levantó para discutir el asunto con sus criados. Me dirigí a Wilfrid. ¿Cómo has pasado el tiempo?
¿Has terminado tus lecciones? Sí, todas. También he hecho mucha vida social, aunque sobre todo con Orting. Parecía que también había hablado con el candidato a archiduque de Klassenberg con bastante regularidad. Los productos de Ehrenfest habían llegado allí a finales de otoño. Las mujeres se habían alegrado por el Rincham, mientras que la canción que Anastasius regaló a Eglantín se había extendido entre el público como un reguero de pólvora. Ah, y eso me recuerda, que mencionó que el príncipe Anastasius y Lady Eglantine asistirán al torneo Interducados este año, continuó Wilfrid. Querían saber si estarás allí, así que les dije que dependerá de tu salud. ¿Has pensado en ir? Sylvester no me ha dicho que no pueda, pero no sé cómo estaré de salud, así que no puedo garantizar nada. Todos mis tutores parecen estar muy en contra de la idea de que tenga más contacto con la realeza, así que puede que incluso me digan que no vaya este año. No sabía qué razonamiento se les ocurriría, pero era más que posible que anunciaran mi segundo año de inasistencia. De acuerdo. En ese caso, les diré a papá y a tío que Klassenberg preguntó por ti, dijo Wilfrid. ¿Quieres asistir, verdad? Sí, quiero. Como siguiente orden del día, entregué a Harmut las nuevas asignaciones de Raymond y le dije que avisara a Irchur de mi llegada mientras las entregaba. Probablemente informaría a la soberanía para que pudieran fijar la fecha de la investigación. ¿No corres un riesgo considerable al dejar las cosas en manos del profesor Irchur? Preguntó Harmut. Hay una posibilidad muy legítima de que se olvide o se sienta demasiado apática para ponerse en contacto con los demás profesores. Si eso me permite evitar la investigación, bienvenido sea, respondí. En realidad, esperaba que los otros profesores estuvieran lo suficientemente ocupados como para haberse olvidado de mí por completo. Eso nunca ocurriría, Lady Rosamine, nadie podría olvidarla, dijo Harmut con cara seria. Le lancé un poco de trabajo para distraerlo y así poder mirar por fin los montones de papeles que Philine había preparado para mí. Estos son los que he reunido, explicó Philine, indicando una colección particular de papeles. Estos son de Harmut, y estos de Roderick. Los tres lo han hecho bien, dije. Ahora, me retiraré a mi habitación y empezaré a revisar estas historias. Deseo pagar a los que las han reunido para nosotros antes del último día de clase. Pasé los siguientes días saliendo de mi habitación para comer y cenar solo. Leí las historias que todos habían reunido para mí, las arreglé en manuscritos y luego realicé las últimas comprobaciones. Entre historia e historia, leía y transcribía los libros y documentos que me prestaban Hannelore y Solange, lo que hacía que mis días fueran bastante productivos. Y entonces llegó el día en que Brunhilde llegó con una desafortunada noticia. Tiene una invitación para una fiesta de té, Lady Rosamine, dijo. Por favor, entréguela a Charlotte. Tengo prohibido asistir a fiestas de té en las que los libros puedan ser un tema de discusión, ya que mis asistentes sufrirán mucho durante ellas. Pero has regresado durante la temporada de socialización. Seguramente se te debe permitir asistir a las fiestas del té, dijo Brunhilde, parpadeando con incredulidad. Levanté la vista de mi libro y sonreí. Me dijeron que asistiera a una fiesta de té con Drewanchel una vez que llegara a la horquilla, pero como Historias de Amor de la Academia Real se ha convertido en un tema de conversación tan extendido, no puedo asistir a ninguna otra. No quisiera molestar más a mis queridos asistentes, como me han advertido tanto Ferdinand como Cornelius. En su lugar, pretendo centrar mis esfuerzos en la elaboración de nuevos libros, para ayudar a la difusión de las tendencias de nuestro ducado. Utilizando mi lógica perfectamente razonable como excusa para encerrarme en mi habitación, rechacé todas las invitaciones a fiestas de té y me centré en mis libros. Esto continuó durante 3 días hasta que, por fin, la paciencia de Rillarda se agotó. Por el bien de tu salud, debes salir de vez en cuando, refunfuñó mientras yo intentaba leer una tarde. Vamos a dar un paseo mañana. Pero, ¿a dónde vamos a ir, Rillarda? Pregunté. También me han prohibido visitar la biblioteca. Una parte de la socialización es salir a pasear y saludar a los que te encuentras, querida. ¿Qué? Pero por fin tengo algo de tiempo para mí. No quiero ir de paseo. Con cuidado de no revelar mis verdaderos sentimientos, pongo la mejor cara de chica triste que puedo reunir,
inspirándome mucho en Angélica. Me dijeron que evitara cualquier otro encuentro con la realeza por cualquier medio necesario, dije. Quedarme aquí en el dormitorio es la única opción segura, me temo. Este estilo de vida simplemente no es saludable para ti, respondió Rillarda. Supongo que debo consultar a Lord Sylvester sobre el asunto. Quise gritar, no, no lo hagas, pero me contuve. Un arrebato así solo comprometería mi sombría fachada. En su lugar, pedí que me devolvieran el permiso para visitar la biblioteca y continué leyendo. Bien, bien. Quédate así. Desgraciadamente, mi encantador estilo de vida de encierro no continuó por mucho más tiempo después de eso. Llegó un ordonnance de Irchur, en el que se nos informaba de que ya se había decidido una fecha para la investigación. Dentro de 3 días, a la tercera campana. ¿Cómo puedo concentrarme en una lectura como esta? Ese mismo día llegó una carta de mis tutores, en la que se aclaraba que sí querían que asistiera a algunas fiestas de té. Parecía que no podía hacer nada para cambiar mi destino, pero en un intento desesperado por retrasar lo inevitable, envié una respuesta que decía, muy bien. Dejo en sus manos la decisión de a qué fiestas del té puedo asistir. Mientras esperaba la respuesta de mis tutores, llegó el día de la consulta. Deseaba leer en mi habitación, bañándome en la cálida luz del sol que entraba por mi ventana, dije, pero no se puede evitar una citación de los profesores. El cielo de fuera era de un azul seductor, y ofrecía luz más que suficiente para que pudiera leer mis libros. Era una pena que tuviera que salir de mi habitación precisamente hoy. Me desplomé con decepción, y Harmont y Filine intentaron consolarme diciendo que podría volver a mis libros cuando terminara la investigación. Cornelius observó todo esto con los ojos muy abiertos. ¿Todavía no está satisfecha, Lady Rosemaine?, preguntó. Has estado leyendo sin parar durante casi una semana y solo has salido de tu habitación un puñado de veces. Podría leer durante el resto de la eternidad y seguiría sin estar satisfecha, dije, hablando con la mayor sinceridad. Incluso después de la muerte, querría seguir leyendo. ¿Realmente ahora? Cornelius suspiró. ¿Cómo de seria es tu obsesión por los libros? La investigación se estaba llevando a cabo en el salón pequeño del edificio central. Irchur estaba de pie frente a la puerta cuando llegamos, sin duda había estado esperándome. Sus asistentes pueden quedarse en una sala de espera o volver al dormitorio, dijo. Recibirán un ordonnance para informarles cuando hayamos terminado. Cornelius pareció preocupado al oír esto y dijo, creo que los caballeros pueden asistir a las reuniones. Sí, pero esto no es una reunión, es una investigación. Se les pidió a todos ustedes que proporcionaran sus interpretaciones de los eventos individualmente, ¿no? Hablar con Lady Rosemaine de forma aislada es necesario para evitar señales furtivas y otras formas de obstrucción que nos impidan cruzar testimonios. Irchur, te encomendamos a mí, Lady, dijo Rillarda. Esperaré aquí, así que no es necesario que envíes un ordonnance. Entendido. Entré y vi que los escritorios estaban dispuestos en una especie de U invertida, con la abertura más cercana a mí. Sentados en el extremo más alejado estaban Raufen, un hombre desconocido con la complexión de un caballero de la soberanía, un sacerdote azul, y Hildebrand, que tenía a Arthur de pie detrás de él. A ambos lados, izquierdo y derecho, estaban los profesores de la Academia Real, aunque no reconocía a todos. Aquí, Lady Rosemaine, dijo Irchur, dirigiéndome a una silla colocada en el centro de todos los escritorios. Tomé asiento, sintiéndome como una acusada en un tribunal, y ella se puso a mi lado. Me alegro de verte bien, Rosemaine, dijo Hildebrand con una sonrisa. ¿Te has recuperado del todo? Le devolví la sonrisa y dije, estoy bien, siempre que no me fuerce. Me alegro de oírlo. Raufen asintió con la cabeza. Entonces, ¿estás lo suficientemente bien como para que te interroguen hoy?, preguntó para confirmarlo. Asentí a mi vez, lo que hizo que Irchur presentara a los que estaban sentados en la fila más lejana de escritorios. Lady Rosemaine, este es Raublut, el comandante de los Caballeros de la Soberanía, y Emmanuel, el sumo sacerdote de la Soberanía.
Raublut desprende las mismas vibraciones fuertes que padre y el abuelo, pero el sumo sacerdote de la soberanía no parece en absoluto nuestro sumo sacerdote. Parece un poco orgulloso, pero también parece bastante débil. Tal vez el sumo sacerdote de la soberanía estaba nervioso por estar en presencia de tantos nobles, ya que presumiblemente no habría podido asistir a la Academia Real como sacerdote azul. Decidí interpretar su expresión rígida de manera favorable. Tras las presentaciones, Raufen hizo un repaso del desarrollo general de los acontecimientos, desde el descubrimiento del Tarnisbifalen hasta el momento en que lo derrotamos. Esto fue presumiblemente por el bien de los otros profesores. El propio Raufen parecía estar al tanto de lo que había sucedido, ya que había escuchado los detalles de cada uno de los estudiantes de Ehrenfest, incluidos los que no habían participado. Los cambios de perspectiva nos han dado una serie de historias variadas, pero el núcleo de cada una sigue siendo el mismo. He determinado que podemos confiar en sus testimonios, dijo Raufen y luego me miró. Miré a los profesores e inhalé profundamente. Solo tenía que seguir el consejo que me había dado Ferdinand. Mi educación en el templo significaba que las únicas armas y herramientas que conocía eran los instrumentos divinos. Mi educación también era la razón por la que conocía tantas bendiciones y tanto sobre los dioses, y como en la Academia Real no se enseñaba nada sobre las armas negras, no había sabido que no se nos permitía usarlas. Era consciente de que había una diferencia entre el hechizo y la oración para producir armas negras, pero eso, en última instancia, no significaba mucho para mí, ya que, para empezar, ni siquiera conocía el hechizo. Esos eran los puntos en los que mis guardianes me habían dicho que me concentrara, y para cualquier pregunta precisa, debía responder con una de las tres excusas. Soy la sumo obispa. Así es simplemente como son las cosas en el templo de Ehrenfest. Lord Ferdinand me lo enseñó. Mientras recitaba las frases en mi cabeza, Raufen continuó. Solo los caballeros de los ducados que necesitan armas negras pueden usarlas, y el hechizo no se enseña ni siquiera en la Academia Real. Aún así, Lady Rosemaine, de alguna manera concediste a todos los estudiantes armas negras. Dijo que utilizó una bendición, ¿correcto? Correcto, respondí. Hice que todos repitieran la bendición del dios de la oscuridad, ya que sabía que era necesaria para derrotar a las criaturas feas que roban maná, como los trombes. ¿Y por qué conoces la bendición?, inquirió Raufen, continuando su interrogatorio con una expresión severa. Como sumo obispa de Ehrenfest, es necesario que cure la tierra después de una cacería de trombes. Durante estas cacerías, soy testigo de cómo la Orden de los Caballeros lucha contra los trombes, plantas feas que roban el maná de forma similar a los Tarnisbifalens. Ferdinand me había dicho que los trombes solo aparecían en Ehrenfest, que era la razón por la que se nos permitía usar armas negras en primer lugar. ¿Acompañas a la Orden de Ehrenfest? ¿Por qué no te convocan después de la batalla?, preguntó Raufen. Pude ver que no era el único confundido por mi explicación. El comandante de los caballeros Raublut y el sumo sacerdote de la soberanía Immanuel parpadeaban sorprendidos. En otros ducados, resultaba que se llamaba a los sacerdotes y a las doncellas del santuario una vez concluida la cacería. En el templo de Ehrenfest, nuestro sumo sacerdote, Lord Ferdinand, participa en la batalla, respondí. Se ahorra tiempo para que ambos grupos viajen juntos. ¿El sumo sacerdote de Ehrenfest participa en la batalla?, exclamó Immanuel, moviendo la cabeza con incredulidad. Eso es impensable. Lord Ferdinand es miembro de la familia archiducal, pero también hizo el curso de caballero, señaló Raufen. No hay nada extraño en que participe en la lucha. De hecho, teniendo en cuenta los limitados efectivos de Ehrenfest, es de esperar. Sin embargo, Lady Rosemaine, ¿participa en las batallas? No, por supuesto que no. No soy más que un estudiante de segundo año en la Academia Real, y no tengo intención de hacer el curso de caballero. Simplemente hago que uno de mis asistentes sostenga el bastón de Flutrane mientras espero cerca a que termine la cacería. Aunque, en esta ocasión en particular, trabajé extra para conseguir materiales para Roderick. Ahora entiendo un poco mejor las peculiaridades del templo de Ehrenfest, murmuró Raufen. Sin embargo, la Biblia no contiene una oración que conceda la bendición del dios de la oscuridad. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué?
Por supuesto que sí. ¿De qué otra forma se podría dar la bendición? Pregunté, completamente sorprendida. Raufen miró inmediatamente a Immanuel, que intentó una explicación. Hay una oración a los dos dioses supremos que se pronuncia durante la ceremonia de la unión de las estrellas, pero no se menciona una bendición del dios de la oscuridad que crearía armas negras, entonó. La suma obispa puede hablar de esto también. ¿Y bien, Lady Rosemaine? Explícate, vino un grito insoportable de Frau Lam, que estaba sentada detrás de uno de los escritorios a mi izquierda. Resistí el impulso de taparme los oídos, y una oleada de fastidio me recorrió. Soy yo quien quiere una explicación. Por supuesto que la Biblia contiene oraciones de bendición. Fue entonces cuando me di cuenta de algo: en algunas de las Biblias transcritas en la sala de libros del templo faltaban ciertas oraciones. ¿La que se utilizaba en la soberanía estaba igualmente incompleta? La Biblia que yo utilizo contiene la oración, dije. Soy consciente de que a algunas Biblias les falta información dependiendo de cuándo fueron transcritas, así que quizás la oración en cuestión se omitió en la que se utiliza en el Templo de la Soberanía. ¿Está diciendo que nuestra Biblia está equivocada, Lady Rosemaine? Preguntó Immanuel, su voz ahora áspera y desconcertada. Estaba segura de que nadie se había atrevido a contradecirle antes, pero dijera lo que dijera, no iba a cambiar mi postura. La Biblia que uso contiene la oración, así que esa es mi conclusión natural. Lord Ferdinand, el sumo sacerdote de Ehrenfest, confirmó por sí mismo la existencia de la oración. Mi respuesta debió pillar desprevenido a Immanuel, que abría y cerraba la boca, por lo que dirigí mi atención a Raufen. Además, según Lord Ferdinand, el hechizo para fabricar armas negras difiere de la oración utilizada para dar la bendición del dios de la oscuridad. ¿Qué? ¿La oración y el hechizo son diferentes? Aunque hagan lo mismo, preguntó Raufen, sorprendido. Pude notar que, una vez más, los demás profesores estaban igual de asombrados. No puedo explicar más que eso, no conozco el hechizo y me dijeron que nunca me lo enseñarán, ya que no soy un caballero. Sin embargo, Lord Ferdinand conoce tanto el hechizo como la oración, y eso es lo que dijo. El hechizo y la oración eran similares en cuanto a que ambos se utilizaban para atacar a las bestias feas que chupan mana, pero sus efectos también tenían pequeñas diferencias. Sin embargo, no era necesario que lo señalara aquí, así que decidí no decir nada más. Siempre he supuesto que las oraciones y los hechizos eran exactamente lo mismo, dijo Raufen con un suspiro. De repente, Gundolf, el supervisor del dormitorio Drewanchel, levantó una mano pidiendo permiso para hablar. Era el anciano con el que había hablado el año pasado durante mi clase de creación de bestias altas, y también el compañero de investigación y rival de Irchur, aparentemente. Lady Rosemaine, lo que más me interesa es la regeneración del lugar de reunión, dijo. Eso tiene muy poco sentido para mí. El ritual que utilizaste normalmente requeriría muchos sacerdotes azules y doncellas de santuario, y durante varios días, además. Tú, sin embargo, habías conseguido completarlo para cuando llegamos. Exactamente. Volvió a gritar Frau Lam, levantándose de su silla con un fuerte estruendo y mirándome fijamente por la nariz. El punto de reunión de Ehrenfest debió ser envenenado por los Tarnis Bifalen. ¿Qué hizo, Lady Rosemaine? Sea sincera. Gundolf realmente puso sus manos sobre sus oídos esta vez. Quería hacer lo mismo, pero con tantos ojos sobre mí, simplemente no era una opción. Yo también deseo escuchar cómo te las arreglaste para llevar a cabo semejante ritual sin siquiera una campana de tiempo, dijo Immanuel, entrecerrando los ojos hacia mí y frunciendo el ceño. Debía de ser él quien solía supervisar esos rituales aquí. El sumo sacerdote de la soberanía tiene razón, gritó Frau Lam. Todo lo que haces es extraño y antinatural, Lady Rosemaine. Incluso su bestia alta es extraña. Al parecer, era una persona rencorosa, ya que empezó a quejarse del incidente de la bestia alta del año pasado. Los profesores que la rodeaban hicieron una mueca de fastidio, pero parecían compartir las dudas de ella y del sumo sacerdote de la soberanía. Solo quiero ir a casa. Quiero ir a casa y leer. Mientras miraba a los profesores que me rodeaban, mi sentimiento de apatía no hacía más que crecer. Sinceramente,
No tenía ni idea de cómo, incluso con tantos de ellos aquí, eran incapaces de entender un concepto tan simple. La sola idea de tener que explicar todo desde el principio me agotaba. El templo no es un lugar que los nobles visiten a menudo, así que, aunque pueda resultar obvio, las preguntas que me hacen recuerdan a las que se hacen a Ewigelieve, el dios de la vida, sobre lo que más anhela, dije. Era un eufemismo elegante que esencialmente significaba, ¿cómo no pueden entender algo tan obvio? Irchur se frotó las sienes. Entiendo que Ferdinand suele escupir veneno con una sonrisa, pero por favor, absténgase de imitar ese hábito. No he escupido ningún veneno. Lo único que hice fue señalar lo ignorantes que están siendo todos. Capítulo 441. La investigación del Tarnis Bifalen, parte 2. Sin embargo, parecía que la interpretación de Irchur era la común. Todo el mundo consideraba mi respuesta como muy insultante. ¿Y qué quieres decir con eso? Preguntó Immanuel en voz baja, con sus ojos grises sin emoción fijos en mí. Me he criado en el templo, y creo que sé más sobre él que casi cualquier otro. Acabo de decirle a alguien criado en el templo que no sabe nada de él. Ya veo por qué ha parecido un insulto. Me refería a los profesores cuando dije eso. En su caso, la nobleza es lo que le cuesta entender, respondí, tratando de aclarar mi posición. Y Manuel frunció el ceño en respuesta, y algunos de los profesores también parecían confundidos, así que continué. Soy una candidata a archiduque que quedó primera en su clase. ¿De verdad crees que mi capacidad de maná puede compararse con la de los sacerdotes azules y las doncellas del santuario que nunca asistieron a la Academia Real, no poseen un estapé y no han aprendido a comprimir su maná? Desde luego que no. Raufen y los demás profesores abrieron los ojos, con la comprensión clara en sus rostros. Y Manuel abrió la boca por un momento, luego la cerró de nuevo y apretó los dientes. Estaba claro que quería protestar, pero no pudo hacerlo. Profesor Raufen, usted dice que muchos sacerdotes azules tardan muchos días en realizar la ceremonia. Continué, pero ¿no tiene usted mismo el maná de varios sacerdotes azules? No puedo decir exactamente cómo se compararía, respondió Raufen, pero creo que podría suministrar suficiente maná para ocupar el lugar de varios sacerdotes, sí. Era natural que pudiera. Después de todo, Raufen era un noble de primera clase que había sido seleccionado para trasladarse a la soberanía y trabajar como profesor. Era absurdo compararlo con un sacerdote azul. Mientras Raufen asentía para sí mismo, Gundolf dirigió su atención hacia mí y se inclinó hacia adelante. Entiendo que todos los profesores somos capaces de proporcionar suficiente maná para el ritual, y que tú no eres peculiar en ese sentido, dijo, pero ¿cómo explicas que lo realices tan rápidamente? Los nobles tienen acceso a muchas cosas que los sacerdotes no tienen, respondí. El asunto es tan simple como eso. Mi mayor capacidad de maná jugó un papel, pero el mayor factor que contribuyó fue mis pociones de rejuvenecimiento. Entiendo, dijo Gundolf, acariciando las pociones que colgaban de su cinturón. Los nobles siempre llevaban pociones de rejuvenecimiento con ellos, en caso de que accidentalmente usaran demasiado maná durante las lecciones o lo que fuera. Los sacerdotes del templo, en cambio, nunca recibían lecciones en la academia, por lo que nunca aprendían a hacer pociones por sí mismos. No tenían más remedio que esperar a que su maná se recuperara de forma natural, lo que suponía una gran diferencia en el gran esquema de las cosas. Por supuesto, Ferdinand hacía mis pociones de rejuvenecimiento por mí, así que eran mucho más efectivas que las que uno aprendía a hacer en la Academia Real, pero no era necesario que yo señalara eso. Lo que importaba era hacer entender a Gundolf que los nobles tenían formas de recuperar su maná, mientras que los sacerdotes no. En resumen, dijo Gundolf, llevas contigo muchas pociones de rejuvenecimiento. Por lo tanto, no era necesario que pasaras días esperando a que tu maná se recuperara, ni que cambiaras de lugar con otros cuidando de no interrumpir el ritual. ¿Es correcto? Y con ese breve resumen, todos los profesores parecieron entender la situación. Era una buena señal. Con suerte, me permitirían dejar el asunto así. Como dice el profesor Gundolf, simplemente me encuentro en las circunstancias únicas de servir como candidata a archiduque y como sumo obispa, expliqué. Los acontecimientos de aquel día no fueron nada inusuales en absoluto.
Incluso un profesor podría realizar el ritual siempre que tuviera un instrumento divino y pudiera recitar las oraciones necesarias. Supuse que con eso quedaría todo resuelto y exhalé aliviada, solo para que Raufen levantara la vista de repente. Lady Rosemaine, me han dicho que ha creado un instrumento divino para el ritual de regeneración, dijo. ¿Le importaría explicar eso? ¿Cómo se atreve a crear un falso instrumento divino?, chilló Frau Larm. Apenas puedo creer la falta de respeto. A estas alturas de la discusión, todo el mundo estaba tan acostumbrado a sus arrebatos que la miraron y nada más. Yo también miré a Frau Larm y luego a Raufen. Como todos saben, me crié en el templo, así que en lo que respecta a las armas y similares, solo estoy familiarizada con los instrumentos que los dioses manejan en el santuario. Lord Ferdinand puede crear de forma trivial tanto armas normales como instrumentos divinos, pero, por desgracia, yo no soy tan capaz. Solo puedo transformar mi estape en instrumentos divinos, ya que son con los que estoy más familiarizada. Imagino que si cualquier sacerdote azul tuviera un estape, también experimentaría el mismo problema. En resumen, el noble promedio no podía visualizar los instrumentos divinos con la suficiente claridad como para transformar su estape en uno, ya que nunca interactuaba con ellos. Hildebrand me miró fijamente, con un brillo en sus ojos púrpura claro. Rosemaine, ¿cómo son los instrumentos divinos?, preguntó, rompiendo el silencio que había mantenido hasta ese momento. Quiero ver uno. Toda la sala se quedó en silencio, nadie había esperado que el asistente real hablara. Arthur apoyó una mano en el hombro del príncipe, lo que hizo que éste se diera cuenta de su error y se tapara la boca con una mano. ¿Así que haces instrumentos divinos, Rosemaine?, preguntó Gundolf. Me gustaría mucho tener la oportunidad de verlo. Una demostración, por favor. Lo vi con mis propios ojos en la clase, señaló Raufen, colaborando con su colega para cubrir el error del príncipe. Su lanza de Leidenschaft era de un azul brillante y una cosa digna de ver. Miré cuidadosamente a Irchur a mi lado. Ella pensó un momento y luego dijo, ¿podría mostrarnos, entonces? Estoy seguro de que algunos de los presentes aún dudan de la idea de que uno pueda formar realmente los instrumentos divinos. Si lo demuestras ahora, tus afirmaciones serán mucho más creíbles. Pude ver, siguiendo sus ojos, que era Frau Larm quien aún dudaba de cada palabra de lo que yo decía. Irchur añadió en un susurro que al encubrir a Hildebrand, sin duda me ganaría un favor de sus criados. Muy bien, dije. Voy a transformar mi estape y presentar un instrumento divino. Teniendo en cuenta dónde estamos, la lanza de Leidenschaft parece demasiado peligrosa, así que preferiría crear el bastón de Flutrane, que utilicé durante el ritual de regeneración. ¿Le parece bien, príncipe Hildebrand? El príncipe esbozó una sonrisa de alivio, ya que se había sentido nervioso por su error. Sí. Gracias, Rosemaine. Le devolví la sonrisa y le tendí una mano a Irchur. No podía levantarse con gracia de su asiento sin ayuda. Pasó un momento en silencio antes de que se diera cuenta de mi intención y me obedeciera. Después de ponerme en pie, saqué mi estape. Su diseño era muy sencillo. No me había esforzado mucho en hacerlo tan elegante como el de Wilfrid, pero aún así todo el mundo se inclinó hacia adelante. Aunque sus expresiones no cambiaban, sentían una evidente curiosidad por ver lo que ocurría a continuación. Y el más curioso de todos parecía ser Raublut, el comandante de los Caballeros de la Soberanía. Inhalé cuando todos los ojos se posaron en mí. Mi estape no se transformaría a menos que pudiera producir una imagen mental clara del resultado deseado, y meter la pata aquí sería desastroso. Cerré los ojos y visualicé el bastón de Flutrane. Straight Colben, dije, y un instante después, el bastón de Flutrane estaba en mi mano. El largo asta estaba ornamentado y salpicado de hileras de pequeñas piedras feis. Un elaborado trabajo de oro en el extremo envolvía una gran piedra fey verde, que brillaba con una luz suavemente pulsante, ya que los instrumentos divinos hechos con mi maná estaban llenos de maná en todo momento. Y Manuel se levantó con un estruendo. Sus ojos, antes apagados, ahora estaban llenos de asombro y desconcierto. Es el bastón de Flutrane, dijo entrecortadamente.
Su cabeza se balanceó como si estuviera ebrio, y se inclinó más cerca, tratando de captar la mayor cantidad posible del instrumento. Esta reacción pareció confirmar a todos los presentes que el bastón era realmente de Flotrane. La sala se estremeció, y todos tenían miradas de sorpresa o curiosidad. Hildebrand, solo, me miraba con inocente asombro y alabanza. «Veo que los instrumentos divinos son muy bonitos», dijo el príncipe. «Nunca había visto uno. Gracias por complacer mi deseo». «Fue un honor, príncipe Hildebrand», respondí y luego canté Ruken para revertir mi escape. No había necesidad de mantener la transformación cuando él ya estaba satisfecho. Apenas desapareció el bastón, los profesores volvieron a la realidad. Se reajustaron en sus asientos hasta que volvieron a sentarse rectos y correctos. Y Manuel siguió mirándome un rato más, con los ojos muy abiertos, y luego volvió a sentarse lentamente como los demás. Con los ojos cerrados, susurró, «Así que uno puede realmente hacer los instrumentos divinos con un estape». Bueno, eso solo lo confirma. Está claro que Lady Rosemaine posee más maná que un sacerdote azul, dijo Raufen. Sonaba como si estuviera dando por concluida esta reunión, y apreté los puños victoriosamente. Perfecto. Está convencido. Lo he solucionado todo. Por fin puedo irme. Oh, eso creía. Y Manuel me miró lentamente y dijo, todavía no estoy convencido. Su voz era tan tranquila y educada como antes, pero ahora, sus ojos parecían brillar. Tu capacidad de maná es mucho mayor que la de un sacerdote azul promedio, eso no se puede negar. Tampoco podemos negar que un noble podría completar el ritual mucho más rápido de lo habitual mediante el uso de pociones. En cambio, mi problema radica en tu explicación de la bendición del dios de la oscuridad. Los profesores levantaron la vista. Parecía que nuestra investigación había llegado a su conclusión natural, pero aquí estaba Immanuel, tratando de reavivar la llama moribunda. Me asaltaron las ganas de frotarme las sienes como Ferdinand y gemir. ¿Por qué razón sensata harías esto? Lady Rosemaine, usted afirma que la Biblia utilizada en el Templo de la Soberanía está equivocada, pero eso no puede ser cierto, continuó Immanuel. Nos fue concedida por el primer rey, y desde entonces hemos velado por su conservación. ¿No parece más probable que la versión conservada en Ehrenfest sea la extraña y contenga secciones que se añadieron innecesariamente? No pude ofrecer una respuesta. Aunque la oración en cuestión había aparecido en nuestra Biblia, Besewans ciertamente había hecho anotaciones en todo el libro sagrado, por lo que era cierto que la nuestra había sido manipulada. «Maldito seas, Besewans. Tu silencio lo dice todo», gritó Frau Lamb. «Has hecho cambios atroces en la Biblia». «Dios. Oh, Dios mío. ¡Qué sacrilegio!». Mientras reprimía el impulso de gritar, fue el anterior sumo obispo, no yo, como respuesta, Raufen la fulminó con la mirada. «Frau Lamb, ¿podrías callarte?», dijo. «Te olvidas de ti misma. Esto es un asunto del templo, no es para que los profesores nos metamos en él». «Dios», volvió a chillar Frau Lamb, luego, se sentó y frunció los labios con frustración. Me di cuenta de que Hildebrand me miraba con pánico. Bueno, la Biblia es el símbolo de la autoridad del sumo obispo, pero es una forma bastante extraña de decirlo. Apoyé una mano deliberada en mi mejilla e incliné la mano hacia Immanuel. Ciertamente no es una perspectiva que hayamos considerado, dije. ¿Significaría eso que Ehrenfest añadió una oración al azar a la Biblia, y que casualmente tiene el poder de conceder la bendición del dios de la oscuridad? Eso no es lo que yo, Immanuel respondió, pero su tartamudeo nervioso fue cortado por un ladrido de risa del caballero comandante. Raublut, que hasta entonces había permanecido en silencio, se giró para dedicar al sumo sacerdote de la soberanía una sonrisa desagradable. Si algunos sacerdotes del templo de Ehrenfest pueden obtener bendiciones recitando oraciones al azar, eso los hace mejores que ustedes en el templo de la soberanía, dijo. Era un comentario interesante y crítico. Había asumido que los tres de la mesa de la soberanía se llevaban bien porque se sentaban todos juntos, pero evidentemente no era el caso. ¿No significa esto que a la Biblia que dices que muestra el camino hacia el verdadero rey le faltan, de hecho, un montón de piezas? Continuó.
¿Realmente se podría llamar rey a un rey elegido por algo tan carente? Espera. ¿Se opone Raublut a los fundamentalistas bíblicos o algo así? La Biblia soberana es la correcta, replicó Immanuel. Preferiría que te guardaras tus comentarios sacrílegos. Ya lo veremos. Parece que la santa de Ehrenfest tiene otras ideas. Mi declaración anterior había echado más o menos aceite a las chispas que ya saltaban entre la facción que apoyaba al actual rey y los fundamentalistas bíblicos. En mis pensamientos, caí de rodillas y me arrastré a los pies de un Ferdinand imaginario. Lo siento. Lo siento mucho. Puede que haya cometido un error muy grave. Pero no es culpa mía. He dicho desde el principio que usamos la bendición del Dios de las tinieblas, así que no podía mentir sobre dónde leí la oración. Y nuestra Biblia ciertamente no es la inexacta aquí. Mientras el caballero comandante de la soberanía Raublut y el sumo sacerdote de la soberanía Immanuel se miraban mutuamente, Gundolf habló con una sonrisa pacífica. ¿Puedo pedirles a los dos que se calmen? El hecho de que un hombre mayor mediara en la situación pareció funcionar de maravilla, ya que ambos cerraron la boca y se volvieron a mirar al frente, es decir, hacia mí. Immanuel me observaba atentamente, como si hubiera algo que quisiera decir. Raublut, en cambio, tenía una expresión más divertida. Quería huir de los dos. Gundolf nos miró a los tres uno por uno mientras se acariciaba la barba. Quizás lo mejor sería reunir las Biblias de la soberanía y de Ehrenfest para compararlas. Los profesores no tenemos negocios con el templo, y no hemos visto ninguna de las dos Biblias, así que es poco lo que podemos determinar por nuestra cuenta. Aunque intentaba mostrarse como un tercero imparcial, estaba claro que Gundolf simplemente quería ver las Biblias por sí mismo. Su gesto aparentemente amable era en realidad un plan para apaciguar su curiosidad desenfrenada. No parecía importarle si el rey tenía el mandato divino o si los fundamentalistas tenían razón. De hecho, dudaba que le importara algo de lo que estaba diciendo. Es una idea excelente, profesor Gundolf. Comparando las dos Biblias una al lado de la otra, podremos ver cuál es la correcta para nosotros, dijo el Chur, con un inconfundible brillo en los ojos. Por la alegría de su voz, me di cuenta de que la idea le parecía muy divertida. En mi opinión, sería mejor que los científicos locos se callaran y dejaran que los que servimos al templo nos ocupáramos de este problema. No sabían que su sugerencia era excepcionalmente peligrosa. Nuestra Biblia contenía ahora un texto extraño y un círculo mágico que parecía aparecer cada vez que se abría el libro, y si otras personas lo veían, asumirían inmediatamente que estábamos desafiando al rey actual. ¿Cuál era la solución aquí? Por desgracia, no puedo traer la Biblia de Ehrenfest aquí, dije. Cada templo del ducado solo tiene una, ¿no? Me resultaría mucho más cómodo traer una copia transcrita. Oh, Dios, exclamó Frau Lamb. Esto nos da aún más razones para investigar la Biblia de Ehrenfest en busca de cualquier inclusión extraña. La señorita Rosemain está claramente tratando de ocultar algo. No, no lo estoy haciendo. Protesté, pero fue inútil. Emmanuel ya tenía un brillo decidido en los ojos. Comparar Biblias parece ser lo ideal, dijo. Su expresión revelaba tan poca emoción como de costumbre, pero pude percibir su determinación. Pediré la nuestra al sumo obispo. Mis posibilidades de salvar la situación habían caído en picada, mientras que las probabilidades de que recibiera un sermón eran más altas que nunca. Tenía que pasar a la acción. A menos que se me ocurriera una forma de resolver esto pacíficamente y sin necesidad de presentar nuestra Biblia, mi tiempo de lectura se vería enormemente afectado. Veamos. Tal vez podría redoblar la apuesta por no poder llevar nuestra Biblia y proponer que simplemente acordemos que la Biblia de la soberanía es la correcta, a pesar de que le falte la oración. No, eso solo empeoraría las cosas. Asumirían que estoy buscando una pelea, y las demandas para ver nuestra Biblia solo aumentarían. Ah, una buena idea. Por favor, deja que se me ocurra una buena idea. Mientras me devanaba los sesos desesperadamente, Raufen propuso su propia sugerencia. El sumo obispo de la soberanía trae la Biblia de su templo a la Academia Real para los debuts reales y la ceremonia de la Unión de las Estrellas. Seguramente no puede ser un gran problema para ti hacer lo mismo. Efectivamente, asintió Gundolf.
No, no, no. Será un gran problema. Seguro que Ferdinand me gritará. Buscaba desesperadamente una escapatoria, pero no se me ocurría ninguna buena excusa. Y mientras seguía agonizando, la conversación continuaba sin mí. Aguanta. Por favor. Estoy pensando ahora mismo. Al final, la decisión se tomó sin mi intervención. Las dos Biblias iban a ser inspeccionadas y comparadas. Los profesores se levantaron de sus asientos y comenzaron a despedirse hasta entonces. Ahora, Lady Rosemaine. ¿Tiene algún desacuerdo? Estoy de acuerdo en que la Biblia de la soberanía es correcta, así que no veo la necesidad de esta comparación. Todo el mundo está muy ocupado. ¿No es esto solo una pérdida de tiempo valioso? Fue un último intento, pero antes de que pudiera pedir que se cancelara la reunión de comparación, Fraulein ladró alguna tontería sobre que mi culpabilidad era evidente. Raufen hizo callar a Fraulein con una sonrisa y luego se volvió hacia mí. No se preocupe, Lady Rosemaine, no creo que esté mintiendo. Fuiste capaz de dar la bendición del Dios de la oscuridad, así que la oración debe estar en tu Biblia. Solo queremos verlo por nosotros mismos. ¿Es realmente necesario para que estemos de acuerdo en que la Biblia de la soberanía es correcta? Pregunté, pero parecía que yo era la única que lo consideraba innecesario. Todos los demás estaban entusiasmados con la inspección, especialmente los profesores con vena científica. El más entusiasta de todos era Raublut, que miraba a Immanuel con una sonrisa burlona. Por ahora, no podemos decir con seguridad si la Biblia del Templo de la Soberanía es correcta. Tenemos que examinar de cerca ambas cosas, eso es lo que querría el rey Trawerqual. Lady Rosemaine de Ehrenfest, su ayuda aquí será muy apreciada. ¿Será? No importa lo que diga, aunque me negara, me ordenarían cumplir sus órdenes de todos modos. Entendido, respondí mientras bajaba los hombros. De momento, técnicamente estaba trayendo la Biblia por mi propia voluntad. Tratar de negarme por más tiempo solo resultaría en que la petición se convirtiera en una orden, lo que enfurecería a mis guardianes sin remedio. Muy bien, Lady Rosemaine, dijo Raufen. Que Lord Ferdinand traiga la Biblia, ya que puede entender tanto a los nobles como a los sacerdotes. ¿Qué? ¿Ferdinand? ¿Por qué sale su nombre ahora, de la nada? Solo pude parpadear confundida, momento en el que Raufen sonrió y me dio una carta de invitación de madera. Todas sus explicaciones parecían provenir de Lord Ferdinand de una u otra manera. Supongo que es la única persona capaz de explicar las diferencias entre el hechizo de la oscuridad y la oración. Por no mencionar. Quiero aprovechar esta oportunidad para tener una larga charla con él sobre tu incorporación al curso de caballero. Espera. ¿Qué tiene que ver esto último? Al entrar en la investigación, mi plan había sido acallar las protestas de todos y salir impune, pero ahora eran mis protestas las que se acallaban. Es extraño. No se suponía que fuera así. Estaba completamente aturdida cuando salí de la sala pequeña. Lo más que pude hacer fue mirar la carta de invitación en mis manos. En cuanto volví al dormitorio, Wilfrid me dijo que diera un informe sobre la investigación. Le expliqué todo lo que había ocurrido mientras mis asistentes se reunían a mi alrededor. ¿Qué? ¿Han convocado a uno de tus guardianes? Exclamó Wilfrid. Eso no suele ocurrir nunca, a no ser que se trate de algo importante como la expulsión de alguien de la Academia Real. Este incidente era mucho más grave que algo como una expulsión, e implicaba a mucha más gente. Sin embargo, puse una sonrisa tan pacífica como pude y dije, esto es simplemente para que puedan comprobar la Biblia de nuestro ducado, que es también la razón por la que Ferdinand fue convocado, no Sylvester. No espero que me expulsen de la Academia Real ni nada por el estilo. No es eso lo que me preocupa. En primer lugar, que esto no debería ocurrir. Tienes razón, pero ¿qué más puedo decir? No era como si quisiera que esto sucediera. Todo el mundo había tomado un interés peculiar en mi Biblia, por alguna razón. Por no hablar de que realmente había puesto todo mi empeño en inventar una excusa de algún tipo que me permitiera una salida. Pero no se me había ocurrido nada. Escribe un informe exhaustivo al tío. Sus preguntas de seguimiento van a ser brutales.
Lo sé. Junto con mi informe a Ehrenfest, envié la carta de invitación que me había dado Raufen. La reunión estaba prevista para la mañana de dentro de 3 días. Suspiré. Siento que mi tiempo de lectura desaparece. Al final, todo fue un frágil sueño. Y así fue como me convertí en la primera candidata a archiduque en la historia de Ehrenfest, cuyo guardián fue convocado a la Academia Real. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.